Hola a todos, muchas gracias por unirse a nuestro segundo de 3 videos sobre la preparación para votar y la protección del voto, presentado por St. Francis Community Services y LifeWise STL. Esta presentación cubre los pasos útiles para hacer sus planes para el día de las elecciones. También cubrirá los derechos que tenemos como votantes y las reglas que debemos seguir en nuestros lugares de votación. Por último, veremos cómo puede reportar problemas en su lugar de votación. No se trata de por quién vote, sino de que todos ejerzan su derecho al voto. El primer paso es verificar su inscripción de votación. Desafortunadamente, el último día para registrarse para votar en Missouri para las elecciones del 13 de noviembre de 2020 fue el 7 de octubre. Si no cumplió con esta fecha límite y es un votante elegible y desea votar en el futuro, aún puede enviar una solicitud para elecciones futuras. Si cree que está registrado para votar en Missouri, el primer paso para crear su plan de votación para las próximas elecciones es revisar su inscripción. Haga clic en este enlace y lo llevará a un sitio web que se ve como la imagen a la derecha de la pantalla. Para buscar su inscripción de votación, debe ingresar su primer nombre, apellido, su número de casa, nombre de calle, fecha de nacimiento y condado en el que se registró. Este sitio web está dirigido por el gobierno de Missouri y es privado y seguro. Una vez que haya ingresado su información, debería poder ver su información de votación, incluyendo su lugar de votación. Es importante que conozca su lugar de votación y sala porque eso determinará dónde está votando y qué oficinas locales lo representan. Una vez que haya determinado dónde se encuentra su lugar de votación, debe considerar cómo llegará a su lugar de votación. ¿Está lo suficiente cerca como para caminar? ¿Tiene un auto que pueda conducir hasta su lugar de votación? ¿Puede irse en transporte público a las urnas? ¿Puede pedirle a un amigo que lo lleve? Si está buscando transporte para las urnas, hay agencias y grupos que pueden ayudar. Si necesita transporte para las urnas, puede llamar al Instituto A. Philip Randolph al 314-562-0411 para hacer una cita para que lo lleven al lugar de votación. El Instituto A. Philip Randolph no tiene intérprete en el personal. Siempre puede comunicarse con el número de asistencia de elección de St. Francis Community Services y pedir ayuda para programar su cita. Para registrarse para un viaje, debe responder a las siguientes preguntas. ¿A qué hora le gustaría votar? ¿Cuál es su dirección e información de contacto? ¿Cuál es su lugar de votación? ¿Está dispuesto a que le tomen su temperatura y que use mascarilla? Una vez que le haya dado su información al miembro del personal, ellos trabajarán para coordinar un viaje que se adapte a su horario. Una vez que haya determinado que va a llegar a su lugar de votación, es importante que determine a qué hora del día planea votar. Las urnas están abiertas de 6 a.m. a 7 p.m. hora central, pero es importante señalar aquí que siempre que está en fila para votar antes de las 7 p.m., puede permanecer en fila y votar más tarde de las 7 p.m. Aunque decimos que las urnas cierran a las 7, pero si ya está en fila, debe permanecer abiertas hasta que usted pueda votar. Este es un año electoral sin precedentes. Las filas en las urnas pueden ser muy breves, ya que muchos han utilizado las opciones de voto con papeleta de ausente o voto por correo. Las filas también pueden ser muy largas porque hay menos lugares de votación este año. Si puede, debe intentar darse aproximadamente una hora para votar. Entendemos que puede ser difícil tomar una hora o más de una hora para votar en medio de un día hábil. Según la ley de Missouri, su empleador debe darle tiempo libre para votar el día de las elecciones sin represalias. Los empleados pueden tomar hasta 3 horas libres mientras las urnas están abiertas. Este tiempo libre es pagado siempre y cuando realmente vote. Para utilizar esta política, debe notificar a sus empleadores que dejará el trabajo para votar el día de las elecciones. Si su empleador se niega a darle tiempo libre para votar o se niega a pagarle por ese tiempo, es posible que desee llamar a la línea directa de protección al votante y pedir apoyo. La línea directa ofrece acceso lingüístico en varios idiomas diferentes.
Si no puede salir del trabajo y debe ir cerca de las 7 p.m., es importante recordar que siempre y cuando esté parado en la fila de votación a las 7 p.m., no tiene que dejar la fila de la línea a las 7 p.m. y todavía tiene el derecho de emitir su voto después de la hora oficial de cierre del lugar de votación. Una vez que haya determinado a qué hora del día planea votar, su próximo paso es determinar si traerá un intérprete a las urnas. St. Francis Community Services y LifeWise han investigado sobre el acceso lingüístico en el lugar de votación. La ciudad y el condado de San Luis no proporcionarán papeletas traducidas ni asistencia con el idioma en el lugar de votación. Esto pone la responsabilidad en el votante. Las papeletas pueden ser difíciles de entender en su idioma nativo y puede ser aún más difícil de entender si las lee en un idioma que no sea el nativo. Con eso en mente, si cree que puede querer o necesitar ayuda para leer y entender su papeleta en inglés, está legalmente autorizado a traer a alguien para que traduzca e interprete su papeleta. Puede ser un amigo, un familiar o un voluntario defensor bilingüe. Si cree que sería útil llevar un intérprete a las urnas, le sugerimos que pregunte a un amigo o a un familiar. La persona que traiga no tiene que ser un votante elegible. No es necesario que sea ciudadano ni que tenga 18 años. La persona que traiga para que lo acompañen no debería tener que mostrar identificación en el lugar de votación. Puede traer a cualquier persona que conozca que pueda ser útil que no sea su empleador, su líder sindical o un juez el día de las elecciones. Si no tiene un familiar o amigo que pueda acompañarlo a las urnas y desea que alguien lo acompañe, por favor llame al número de ayuda electoral de St. Francis al 314-764-5457 en los días previos al día de las elecciones y al día de las elecciones. Por favor, deje un mensaje indicando su nombre, información de contacto, lugar de votación y hora del día que le gustaría votar. Haremos todo lo posible para conectarlo con un voluntario bilingüe. Si está en las urnas y su intérprete tiene impedimento para entrar a la cabina de votación con usted, por favor informe al trabajador electoral que de acuerdo con la ley de Missouri, se le permite llevar un intérprete a la cabina de votación. Si aún se niegan, puede llamar a la línea directa de protección electoral e informar este problema y pedir un defensor. No abandone su lugar de votación o la fila mientras esto suceda. Recuerde que no es probable que esto suceda. Solo queremos ayudarlo a prepararse en caso de una emergencia. También es importante recordar que no está haciendo nada malo a ir a votar y pedir que lo acompañe un intérprete. Es su derecho como votante en Missouri. El paso 5 para hacer su plan de votación en persona es determinar qué tipo de identificación de votante traerá a las urnas. La ley electoral de Missouri requiere que traiga una forma de identificación a su lugar de votación. Las formas de identificación aceptables son una licencia de conducir de Missouri, una licencia de no conducir en Missouri, un pasaporte de los Estados Unidos o una identificación militar. Como respaldo, puede traer a una tarjeta de inscripción de votación válida, una identificación de la universidad, una factura de servicios públicos, un estado bancario o otros documentos que muestren su nombre y dirección. Recientemente, un miembro del personal fue a la Junta Electoral para emitir su voto. Usó una identificación con foto de estado diferente y la autoridad electoral estuvo de acuerdo con que usaran esa forma de identificación. De acuerdo con la ley electoral, debe traer una de las formas aceptables de identificación. Pero si no tiene ninguna de las formas de identificación anteriores, es posible que desee todavía ir a votar y traer una identificación de otro estado. No podemos garantizar que su identificación de otro estado funcione, pero es algo que puede tratar de usar. Es importante comprender que su lugar de votación no le pedirá determinadas formas de identificación. Su lugar de votación no debe solicitar su número de seguro social,
Su lugar de votación no debe solicitar su certificado de nacimiento. Si su lugar de votación les pide esas formas de identificación, debe rechazarlo y debe informarles a la línea directa de protección electoral. En caso de que se le olvide su identificación o en caso de que no tenga las formas correctas de identificación, debe solicitar y completar una papeleta provisional, la cual le permite completar una papeleta sin la documentación adecuada siempre y cuando esté registrado. Para que se cuente esa papeleta, debe traer una forma de identificación a su lugar de votación antes del día final de las elecciones. O la papeleta se contará si la firma en la parte inferior de la papeleta coincide con su firma en su inscripción de votación. Su último paso al hacer su plan de votación en persona es considerar las reglas que debe seguir cuando vaya a votar en persona. Una cosa que a menudo se desaprueba cuando se va a votar es usar ropa que apoya a un candidato, tema o partido político. Esto incluye mascarillas, botones y camisas. Es mejor evitar usar tales artículos cuando vaya a votar. Nuestro consejo es que no use nada que apoye a un candidato, que no apoye un tema o partido político. Debido a la pandemia actual, los lugares de votación requieren que usen una mascarilla al entrar a la fila y entrar al lugar de votación. También debe mantener distancia social al hacer fila para votar. Algunos lugares de votación tienen detectadores de metales. Deben asegurarse de no llevar armas o objetos punzantes cuando ingrese a su lugar de votación. Por último, es importante considerar que debe reportar a la línea directa de protección electoral cuando visite su lugar de votación. La línea directa de protección electoral puede ayudar a apoyar a los votantes y al lugar de votación para asegurarse de que se cuente el voto de todos. Si llega a su lugar de votación y ve una fila muy larga, puede ser importante llamar a la línea directa de protección electoral e informarles sobre este problema. Es posible que puedan venir y defender a las personas que estén esperando y apoyar a los votantes en ese lugar de votación. Si va a votar y las máquinas de votación no funcionan, por favor repórtelo. Debe informar si las personas se niegan a usar mascarillas, si los trabajadores electorales no usan mascarillas o si su lugar de votación se ha quedado sin mascarillas o artículos de limpieza. Debe informar si su lugar de votación ha abierto tarde o si su lugar de votación comienza a cerrar antes de las 7 p.m. Si las personas todavía están en fila a las 7 p.m., también debe reportar que la Agencia de Protección del Voto puede actuar como defensores de los votantes para asegurarse de que puedan emitir sus votos. Por último, debe reportar cualquier intimidación de votación. ¿Qué es la intimidación de votación? Algunos ejemplos de intimidación de votantes son el bloqueo de las filas de votación o la entrada al lugar de votación. La intimidación también ocurre cuando alguien acosa o cuestiona agresivamente las calificaciones de un votante para votar. Puede ser un trabajador electoral u otro votante. De cualquier manera, es inapropiado e ilegal. Estás haciendo un gran servicio a los Estados Unidos al ejercer el servicio civil de votación. No debe sentirse culpable o amenazado. Informe cualquier problema que pueda presenciar o experimentar en su lugar de votación. Recuerde que esto es en caso de emergencias y es probable que no experimente ninguno de estos problemas cuando vaya a votar. Si desea ver cómo se ve una papeleta y escuchar cómo se interpreta una papeleta, por favor vaya a nuestro último video y vea el final. Tenemos una sección que ha sido interpretada y traducida. Por último, nos gustaría decirle que usted puede. Votar es una excelente manera de participar en nuestra sociedad y debe estar orgulloso del impacto que está teniendo en nuestra sociedad al votar. Por favor, no dude en comunicarse con nuestro número de asistencia para votar y ese número es 314-764-5457.